Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM. La longitud de onda crítica es una característica de calidad fundamental que permite determinar el alcance de la protección que ofrece un producto contra la radiación ultravioleta. Para que un protector solar sea considerado de amplio espectro, su longitud de onda crítica debe ser igual o superior a 370 nanómetros. Únicamente los protectores solares que cumplen con este requisito de amplio espectro pueden afirmar que ofrecen beneficios contra el cáncer de piel y el envejecimiento cutáneo prematuro. Los protectores solares de aplicación tópica contienen moléculas o complejos moleculares capaces de absorber, reflejar o dispersar los fotones de la radiación ultravioleta. La evaluación de la eficacia de estos productos se ha realizado tradicionalmente a través del factor de protección solar. Este es un medio para evaluar cuantitativamente el grado de protección que ofrecen contra la radiación del sol. Sin embargo, el valor del factor de protección solar no ofrece una indicación clara del grado de protección contra la radiación ultravioleta A1, en el rango de 340 a 400 nanómetros. Este valor se basa en una prueba realizada en seres vivos, in vivo, que mide la protección contra las quemaduras solares o el enrojecimiento, eritema, una respuesta biológica producida principalmente por la radiación ultravioleta A2, de 320 a 340 nanómetros, y la radiación ultravioleta B, de 290 a 320 nanómetros. El factor de protección solar que se muestra en los productos de protección solar está destinado a comunicar la cantidad de atenuación del enrojecimiento causado por la radiación ultravioleta. Este número le informa al usuario que está protegido una cantidad de veces mejor que sin usar protección solar, donde esa cantidad es el factor de protección solar indicado en la etiqueta. Este valor se calcula dividiendo la dosis eritemal mínima de la piel protegida por la dosis eritemal mínima de la piel sin protección. La dosis eritemal mínima es una medida de la cantidad de energía por unidad de área que se necesita para causar un enrojecimiento mínimo en la piel. La validación in vivo del factor de protección solar se realiza utilizando una fuente artificial de radiación ultravioleta en sujetos humanos. Este método de evaluación presenta varias desventajas. En primer lugar, es un método costoso en términos de dinero y tiempo. Además, plantea diversas cuestiones éticas relacionadas con el daño potencial que se puede causar a la piel de los voluntarios. Finalmente, evalúa únicamente el enrojecimiento provocado por la radiación ultravioleta B y la radiación ultravioleta A2, por lo que la protección contra el resto del espectro de la radiación ultravioleta A no está representada en el valor del factor de protección solar. La importancia de una protección adecuada contra la radiación ultravioleta A es evidente, ya que se comprende mejor que ésta puede inducir daños al ADN celular a través de especies de radicales de oxígeno cuando su energía interactúa con fotosensibilizadores del propio cuerpo. La evaluación in vivo de la protección contra la radiación ultravioleta requiere altas dosis de esta radiación, lo que resulta problemático por cuestiones económicas y éticas. Se han propuesto 3 métodos para evaluar esta protección in vivo. Oscurecimiento pigmentario inmediato. Oscurecimiento pigmentario persistente. Factor de protección contra la radiación ultravioleta A. Evaluación in vitro de los protectores solares. Un método de prueba in vitro, en laboratorio, para el factor de protección solar sería ventajoso si pudiera generar resultados de manera más rápida y económica. Además, evitaría las preocupaciones éticas asociadas con las pruebas en seres humanos. Los enfoques in vitro generalmente consisten en aplicar una película de protector solar sobre un sustrato de prueba artificial y utilizar un espectrofotómetro que analiza la cantidad de radiación ultravioleta que atraviesa dicha película. Varios factores influyen en este análisis, como las diferentes composiciones de los filtros, la calidad del espectrofotómetro, el tipo de sustrato, la cantidad de protector solar aplicada y el método de aplicación. La fotoestabilidad del producto se puede comprobar utilizando una fuente artificial de radiación ultravioleta, un simulador solar, repitiendo las mediciones de transmisión después de exponer el protector solar aplicado en el sustrato artificial a esta fuente. Comprendamos la longitud de onda crítica. La longitud de onda crítica es una medida de la absorbancia a lo largo de todo el espectro de la radiación ultravioleta solar que llega a la Tierra, tanto la radiación ultravioleta B como la radiación ultravioleta A. El valor de la longitud de onda crítica para un producto se define como la longitud de onda en la que el área bajo el espectro de absorbancia, desde 290 nanómetros hasta esa longitud de onda crítica, es el 90% del área total del espectro de absorbancia, de 290 a 400 nanómetros. Los productos que ofrecen principalmente protección contra la radiación ultravioleta B tendrían una longitud de onda crítica inferior a 320 nanómetros.
Por otro lado, aquellos que proporcionan protección tanto contra la radiación ultravioleta B como la A tendrían longitudes de onda críticas entre 320 y 400 nanómetros. Las autoridades reguladoras, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, requieren que los productos tengan una longitud de onda crítica de al menos 370 nanómetros para ser etiquetados como proveedores de protección de amplio espectro. Existen limitaciones de los métodos de medición. El factor de protección solar es un índice que no es sensible por encima de los 340 nanómetros, por lo tanto, no es una buena medida para la protección de amplio espectro. La longitud de onda crítica junto con el valor del factor de protección solar no proporciona una medida completa de la protección del producto. Se ha demostrado que solo el factor de protección contra la radiación ultravioleta A puede medir realmente la amplitud de dicha protección. Por esta razón, desde 2006 la Comisión Europea recomienda para todos los productos de protección solar una relación específica entre el factor de protección solar y el factor de protección contra la radiación ultravioleta A, además de una longitud de onda crítica de al menos 370 nanómetros para lograr un nivel suficiente y una amplia cobertura. En una investigación reciente del Instituto de Fotónica y Nanotecnología en Italia, se correlacionó la correspondencia entre los datos del factor de protección solar in vitro y los valores informados por los fabricantes. Aplicaron los productos en placas de un sustrato sintético estandarizado en condiciones controladas y midieron la absorbancia con un espectrofotómetro. Los resultados mostraron una buena correlación entre el factor de protección solar determinado por el método in vitro y el informado por el fabricante. Debido al uso de protectores solares con un alto factor de protección solar, es necesario utilizar dosis elevadas de radiación ultravioleta para evaluar su eficacia. Por lo tanto, sería recomendable sustituir las pruebas en humanos por métodos in vitro. Sin embargo, actualmente no existe un método in vitro estandarizado y aceptado por las autoridades para el etiquetado del factor de protección solar. Solo se han propuesto métodos de investigación. Se necesitan más estudios para validar y estandarizar los métodos de medición de los factores de protección in vitro a fin de obtener información significativa para médicos y consumidores. ¿Quieres recibir contenido exclusivo por mail? Entonces, te invito a suscribirte para que seas parte de esta gran comunidad. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.